Hola, ¿qué tal? En esta ocasión traigo un vídeo que considero que es bastante interesante porque digamos que aborda un problema que es muy típico en las relaciones de los perros, y es ese tipo de relaciones en las que hay algún tipo de conflicto social que se puede estar interpretando como parte de un juego o de una interacción pues que no es problemática o pseudo problemática, que además luego trae otros problemas asociados, como que se estén reforzando situaciones que pueden ser perjudiciales para algunos de los perros. Así que aquí vemos que acaba de llegar esta perrita de aguas y va a saludar a Chica. Vale, aquí vemos como Chica iba a saludar al dueño de la perrita, y entonces vemos cómo se ha abordado tan bruscamente su espacio personal. Entonces esto pues hace que ella salga de allí y abre espacio. Entonces vemos cómo haya frenado y abre espacio. Entonces lo vuelve a intentar, pero sigue viendo que la perrita está detrás suya. Entonces vemos cómo intenta o cansarla o abrir espacio. Y ahora ya pues intenta otra vez saludar. En este momento pues la perrita pues se ha dispersado mirando hacia Moncho, que también ha ido a saludar al dueño, al que conocen, por eso van a saludarle efusivamente. Bueno, vemos como la efusividad de la perrita pues hace que Chica pues esté continuamente intentando abrir espacio para que no se le tire encima. Y vemos los ladridos de la perrita, que también están indicando una cierta frustración. Vale, entonces el perro intenta llegar y como no lo consigue pues ladra. Pues ese tipo de ladridos más bien son frustración. Vemos esta parte tan interesante que es como Moncho la ha movido con el hocico para evitar que se acerque directamente hacia él. Vemos aquí cómo va a hacer un giro hacia allá y otro para allá, mientras enseña un poco los dientes diciendo tira para allá, y Moncho sigue sentado a sus asuntos. Pues él se da la vuelta diciendo ¿qué hacéis ahí? Y entonces se levanta para evitar que se les tire encima. Entonces aquí Moncho pues empieza a hacer una conducta de desplazamiento o una conducta de coping, que en castellano sería una estrategia de afrontamiento. Y este tipo de estrategias de afrontamiento, como el coping, pues sirve para hacer frente a estas demandas entre la parte interna y la externa, o sea, entre el organismo y el ambiente. Si por ejemplo se está acumulando mucho estrés por una situación específica, una estrategia pues por ejemplo puede ser morder un palo, rascar el suelo, comer hierba, buscar barro en la hierba o comer raíces en la hierba. Por lo tanto, a mi entender, de algún modo, decir coping o estrategias de afrontamiento o conductas de desplazamiento técnicamente viene a cumplir la misma función, que sería pues eso, esa tensión que se está acumulando por dentro queda desplazada a otras cosas, como pueda ser pues eso, una conducta que está sirviendo como canalizador a esa tensión interna. Vale, aquí vemos pues que efectivamente esas conductas de desplazamiento o de coping lo mismo no son tal cual, sino que lo mismo el perro simplemente está interesado realmente en una actividad. Por tanto, será el contexto más general lo que estamos viendo en toda esa secuencia completa, lo que nos está diciendo si realmente el perro está intentando descargar una tensión interna o hacer que el perro pues le deje en paz, por ejemplo. Así realmente es que el perro ha encontrado algo y simplemente está interesado, o simplemente le interesa en ese momento comer hierba, comer raíces, barro o lo que sea. Entonces en ese aspecto pues siempre hay que evitar la simplificación y no olvidar nunca el contexto en el que está ocurriendo cada evento. Aquí vemos como Chica intenta zafarse de la perrita. ¿Vale? Abriendo espacio, mostrando mucha agresividad, pues vemos como la está enseñando mucho los dientes y la está mirando fijamente como diciendo tira para allá, ¿vale? Entonces en ese momento vemos como Chica ha desviado. Entonces la perrita abre espacio y se interesa por los dos perritos que van a venir. Que es curioso porque vemos que precisamente la perrita se parece a Moncho y el perrito se parece a Chica.
Aquí vemos la hipersensibilidad de los bodegritos, como la sensibilidad a ese espacio personal. Vale, vemos aquí como en el momento en el que siente el acercamiento de chica, como recula enseguida, prácticamente al instante. Vale, ahí vemos. Y como ese pequeño fragmento de segundo en el que se acerca un poquito de más, pues el perrito ya está abriendo espacio. Vale, entonces aquí vemos como chica tiene interés en saludarle. Vale, y aquí como el perrito le ha mirado, entonces chica, pues para mostrarle respeto, como que no quiere problemas, pues varía la dirección. Vale, entonces vemos como iba interesada hacia el bodegrito, pero la propia mirada hace que se desvíe, como diciendo, ¿tú dónde vas? Vemos ahí cómo cambia. Y entonces esa conducta respetuosa de chica pues también le produce al perrito pues un cierto interés, porque precisamente cuanto más respeto hay en las interacciones sociales, más atractivo resulta el perro al que se está conociendo. Bueno, entonces vemos cómo se acerca el perrito bajo para mostrarse respetuoso, porque una manera de, en todo caso, mostrarse amenazante pues sería acercarse de un modo tenso, o de un modo muy altivo, con una mirada muy intensa, y en cambio pues el perrito se está acercando como diciendo, no, quiero saludarte pero no quiero problemas. Aquí pues de repente se ha oído que por aquí hay una pelea, o sea, por otro sitio del parque pues se oye que se están peleando, y entonces todos los perros miran hacia donde se oye la pelea. Entonces pues todos miran hacia el conflicto. Vale, entonces aquí la perra de agua se disipa y se encuentra que aquí estaba una bodeguerita a la que invade el espacio personal, y entonces ese acercamiento lineal con impacto físico pues hace que la perrita se asuste y empiece a chillar. Esta situación es bastante peligrosa porque si la perrita decide seguir abriendo espacio, puede acabar en otro sitio perdida, o puede acabar incluso si hay una carretera al lado, pues el perro puede buscar espacio para zafarse de todo esto, que la acaben, por ejemplo, atropellando o cualquier cosa así. Entonces son situaciones un tanto peligrosas. Ahora aquí en un principio la perrita debería entender el tipo de chillidos y el miedo que está demostrando la perrita. Por tanto, debería verse inhibida ante ese tipo de miedo, pero el problema es que es una perrita pues bastante joven y bastante impetuosa. Entonces vemos cómo ignora todas esas señales en las que el perro está demostrando que tiene mucho miedo y no quiere socializar. Por tanto, en este caso pues estaría muy bien separar al perro para que permita que el perro miedoso no se vea inundado de ese modo, porque además esto puede producir pues muchos perros que han pasado por este tipo de situación, al final cuando tienen un poquito más de edad, terminen teniendo reactividad a otros perros o teniendo bastante fobia social. ¿Por qué? Porque el perrito se está viendo que no puede hacer nada ante esa situación. El perro empieza a emitir señales y ve que no son respetadas, y llega un momento en el que pues siente que ante una situación de este tipo no va a poder controlar la situación. Entonces cualquier tipo de perro que puede evocar ese tipo de situaciones pues al final le puede llevar a tener mucho miedo. Aquí vemos los dos bodegueritos. Aquí vemos el típico gesto en el que el perro miedoso pues hace el gesto de subirse al dueño, que también es un gesto que tenemos que tener en cuenta, que cuando vemos un perro muy temeroso que suele hacer ese tipo de comportamientos, sabemos que tenemos que evitar que el perro siga acosando en una situación en la que el perro está buscando como loco ese refugio. Cuando el perro precisamente está encontrando ese refugio en las piernas del dueño, si permitimos que el perro que está acosando al perro miedoso se meta aún más en ese espacio, pues el perro está pasando una situación de mucha tensión interna, que puede ser mala a largo plazo, que es, como ya he comentado, algo problemático a nivel social, de la percepción que tenga el perro sobre otros perros. Aquí vemos la perrita de aguas,
como se acerca, va a oler a la perrita miedosa. Entonces la perrita miedosa se da la vuelta y se encuentra su cara muy cerca, y entonces eso lo hace recular y salir de este espacio. Pero aquí resulta que se siente atraída o por el movimiento de los perros y a la vez por el bodeguerito nuevo, que sería este, que sería el macho. ¿Vale? Y entonces aquí ya pues empieza otra vez a buscar juego de ese modo tan efusivo que suelen tener los perros de agua, pero que en el caso de un perro como este, pues que está temeroso, pues este tipo de abordaje a su espacio personal pues está siendo bastante perjudicial.